sí, los precios del petróleo se disparan, esto a raíz del ataque de Israel a Irán. Y usted dirá, pero ese es de manera internacional. Pues no, tiene un impacto sobre todo en nuestro país y de manera económica y sobre todo para los carburantes. Le quiero dar la cordial bienvenida ya a nuestro invitado que está vía Zoom con nosotros, a Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Bienvenido. Un gusto, Luis. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenos días. Excelente inicio de semana para ti y para todos los del canal. Una subida del más del 10%, esto a raíz de este ataque. Sin embargo, es importante dar a conocer cuál es el impacto que tiene para nuestro país y la llegada de carburantes a través de la importación. Sí, precisamente cuando esto ha estallado el pasado fin de semana, hubo un ataque de Israel a Irán, que es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Y si bien ellos están con problemas en sus exportaciones por vetos internacionales, eso no ha dejado de hacer de que tiemble el mercado de petróleo y el mercado financiero a nivel mundial. De hecho, solo día ha crecido un 7% los principales referentes del petróleo del mundo, que es el mercado Brent, cual ha llegado a crecer un 7% hasta 70,23 centavos el barril, dólares, y el WTI, que es el referente de Estados Unidos, ha llegado a costar hasta 73 dólares aproximadamente. Si bien no son picos extremos y ha habido cifras más elevadas en lo que va a la gestión, pero está bordeando ya el tope que era cerca de 75 dólares, lo que se había establecido dentro del presupuesto general del Estado. Quiere decir de que si esa situación no mejora y la tendencia sigue a que los precios del petróleo, de sus derivados, sigan en alza, va a ser más difícil que se ejecute el presupuesto general del Estado y además eso va a tener una incidencia notable en que es la importación de carburantes y también la subvención de los mismos, lo cual de lo que hemos vivido serios problemas para importar carburantes y que se haga un abastecimiento normal o algo regular tanto de diésel y gasolina. Si es que los precios del petróleo seguirán subiendo, nos pondría entre las cuerdas realmente, y creo que eso es lo último que se desea, pero es lastimosamente un fenómeno que está fuera del alcance o del poder del gobierno nacional, y en ese caso simplemente estamos como un barco a la deriva a ver de lo que pasa en los mercados internacionales. Hablamos de porcentajes que sí, evidentemente, podrían llegar a causar preocupación, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, pongamos un poco más sencillo para que la gente lo pueda entender en cuanto a los precios, por ejemplo, Luis Fernando. Al tener en la actualidad un precio como tal del carburante, tanto gasolina como diésel, ¿a cuánto podría elevarse si esto continúa? Bueno, el precio de la gasolina y el diésel en Bolivia no van a subir porque son subvencionados y se hace un gran esfuerzo, ¿no? La edición pasada se ha importado más de 3.300 millones de dólares de ambos, pero por lógicas razones, si es que esto sigue subiendo, porque reiteramos, está fijado el presupuesto general del Estado con un barril de petróleo a 75 dólares aproximadamente. Si superaría esta cifra, lo cual no está muy lejano, podría generar un mayor gasto fiscal y consolidar un déficit público de ya 12 años consecutivos. Pero también nos costaría mucho más el hecho de poder proveer de carburantes, aunque sea un precio subvencionado, y eso podría empeorar en los próximos 3 meses de que se pueda proveer. Imagínate que si con el dinero que tenemos en dólares americanos, haciendo malabares financieros por parte de YPFB, está apenas cubriendo el mercado interno, mucho peor y complicado va a ser si es que tienen que importar carburantes más costosos. Entonces ahí es el problema de fondo y eso podría generar una conflictividad mucho más grande, sobre todo a puertas de las elecciones que se van a dar en agosto próximo. Entonces creo que ese es el tema de fondo, la imposibilidad financiera, la baja liquidez en dólares, y que si el precio del petróleo sube y eso podría superar tal vez los 80 dólares en esa semana, en los próximos meses, reitero, va a ser muy problemático y vamos a tener inclusive posiblemente una crisis más aguda de lo que hemos vivido entre mayo y junio del 2025.
Es que se sumaría a un problema más que está pasando el país. Sin embargo, bueno, la siguiente pregunta iba a lo que, bueno, justamente lo has respondido, en cuánto tiempo podríamos ver esta elevación en cuanto a los precios. Has dicho aproximadamente en unos 13 meses, pero si bien tenemos estos 3 meses, ¿cómo debería actuar el gobierno para tomar las previsiones y el mismo no se eleve en un porcentaje muy alto? Bueno, reitero que no depende de ellos. Nosotros lastimosamente solo somos compradores y tenemos que pagar el precio que ¿De nos quién depende, Luis den los Fernando? proveedores internacionales. Es problemático. El tema es de dónde va a conseguir dólares. Ya se ha vendido reservas estatales de oro, se ha visto el tema de que tal vez es la única solución a corto plazo, es decir, para que no haya problemas en los próximos 3 meses, los créditos externos, aunque tampoco son inmediatos, y todo apunta a un mayor endeudamiento interno y tal vez la posibilidad de que vuelva YPFB al mercado virtual, porque es con bolivianos que se compran los USDTs y los USDTs sí son aceptados por algunas empresas que proveen diésel y gasolina, porque no veo otros caminos, al menos para tener cierto oxígeno en esos 3 meses, que tal vez si sigue esa tendencia y no se solucione ese conflicto bélico en el Medio Oriente, apunte a que podamos superar inclusive los $80 el barril. Ahora no sé de eso, pero no creo que eso se resuelva de la noche a la mañana. Y si bien nosotros tenemos contratos todavía para la importación de carburantes con un precio, digamos, del antiguo mercado, pero en los próximos 3 meses se va a sentir ya el incremento si es que eso continúa y eso hace muy difícil. No hay muchos caminos que tienen que recurrir el gobierno boliviano, no hay liquidez y esperemos de que no se llegue a una situación extrema, ¿no? De estar liquidando el resto de las reservas de oro o la gran tentación que se tiene, ¿no? De tocar los recursos de la gestora pública. Pero bueno, yo reitero, el gobierno, si es que sigue esta situación, está entre las cuerdas y no hay que sorprenderse que tome alguna política económica no convencional. El tema de fondo, y bien lo has mencionado, Luis Fernando, son los dólares y conseguir precisamente estas divisas. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, ya estar al tanto de cómo poder conseguir en cuanto a las autoridades. Y lo menciono ya netamente abordándome a lo que es nuestro país y las autoridades que están ahora y dentro del mismo la Asamblea Legislativa, que todavía se les pide que aprueben los créditos. Pero esto llegaría a ser la única solución para poder conseguir las divisas, ¿o hay otro tipo de posibilidades para poderle dar una solución a nuestro país? Mira, Kaylin, lastimosamente, una crisis estructural no se va a resolver en 3 meses. La economía boliviana se va a estabilizar entre 2 a 3 años. Nos va a costar y va a ser difícil. Y se va a tener que tomar medidas estructurales. Mientras tanto, al parecer, el único camino para no estabilizar, sino para que esto no empeore, son los créditos externos. Lastimosamente es el camino. Ya lo han dicho los candidatos, bajo un condicionamiento político y un acuerdo que se realizó la semana pasada, donde ellos mismos están pidiendo a la Asamblea que se aprueben los créditos. Antes se oponían, ahora, bueno, tal vez por el bien del país se están apoyando, porque a muy corto plazo, a los próximos 3 meses, y que es clave para que se realicen las elecciones, es importante que se aprueben los créditos. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Si Bolivia tuviese los dineros en moneda extranjera suficiente para poder importar carburantes y además realizar las elecciones nacionales por vía inversión extranjera, exportaciones con los mismos créditos, no estaríamos ya hace meses con este tire y afloje. Creo que por el momento una de las alternativas, no sé si la más viable, pero la más factible en términos de poder reducir, esa situación de una crisis financiera del Estado son los créditos, pero hay un condicionamiento político muy grande y reitero que tampoco los créditos van a llegar de manera inmediata. Habría que ver, de primero garantizar las elecciones y ver qué alternativas se puede para que los demás créditos van llegando paulatinamente y sobre todo se apunten a lo que más nos preocupa, ¿no? La falta de carburantes, y con esta perspectiva que tal vez a unos 2 meses o 3 meses ya tengamos que importar, pero a un precio mucho más costoso.
Luis Fernando, para poder terminar ya con esta conversación, agradeciéndote por tu gentileza de poder hablar estos minutos con A Primera Hora, es importante dar a conocer estas medidas estructurales que tú has mencionado, y si estas medidas estructurales se tienen que poner desde ya o el próximo gobierno ya los tiene que aplicar. Bueno, ese gobierno no lo va a aplicar, es muy difícil porque son medidas antipopulares y el gobierno en todo caso está buscando un oxígeno para tener gobernabilidad y que se lleven a cabo las elecciones, y además no perder peso político ni electoral para agosto 2025. Las medidas estructurales lo van a ejecutar, pienso yo, el nuevo gobierno, sobre todo si es un gobierno que es diferente al actual, es decir, el llamado neoliberal, de derecha o pro mercado. Pero sí o sí es necesario. Apuntando a lo que dijo el mismo Fondo Monetario Internacional hace un par de semanas en el tema precisamente de que se tiene que hacer la devaluación de la moneda. Tenemos mucho camino, hay que reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Hay que eliminar paulatinamente la subvención de carburantes a algunos sectores y permitir de verdad una libertad en serio y de fondo para la importación de carburantes para los privados. Y obviamente el tema de fondo y el cáncer de la economía boliviana es un gasto público exagerado y el mismo ha generado pues ya 11 años consecutivos de fiscal. Entonces ahí se tiene que hacer un reajuste importante, estructural, una cirugía financiera, yo lo llamaría, apuntando a empresas estatales, a la masa salarial y a un conjunto de proyectos y políticas que nos generan más gastos que dividendos o ganancias, inclusive desde un punto de vista social. Pero reitero, eso va a tener un importante costo social en desocupación y pobreza, y nos va a tomar por lo menos 2 a 3 años estabilizar la economía. De hecho, este gobierno va a ser simplemente de transición, ¿no? Va a estabilizar la economía y va a dejar, en ese caso, de la mejor manera posible para que el gobierno de 2030 se preocupe de manera seria a buscar un crecimiento sostenible, donde no estemos pasando y reiterando estas crisis que hemos vivido entre carburantes, falta de dólares y una inflación que el mes pasado ha sido histórica y con seguridad tal vez este mes sea más inflacionario que el mes pasado. No, y los porcentajes van subiendo y esperemos que ya no suba más para poderle dar calma también a nuestra población. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Fue un gusto conversar contigo. No, el gusto fue mío y bueno, les deseo un feliz inicio de semana y que pasen, pues creo que va a haber un feriado largo, el gobierno está apuntando eso para recuperar un poco el movimiento económico, pero bueno, ya los bloqueos han levantado en su gran parte del país, pero lastimosamente con el costo de vida sumas. Un gran abrazo, hasta pronto. Luis Fernando, muchísimas gracias. Lo agradecemos. Economista, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, estuvo con nosotros hablando acerca de este impacto que podría traer precisamente este ataque de Israel a Irán y a la misma vez las medidas estructurales que el gobierno los tiene que tomar en cuenta. Bueno, él dice, tal vez este gobierno no los tome en cuenta y no los aplique, pero sí el próximo tendría que hacerlo.